Así vamos a ir transcurriendo esta mañana. Ayer hubo una movilización importante de las mujeres santafesinas. Hoy el gobierno provincial salió a decir todo lo que no le manda Nación. Tendrán que tenerlo en cuenta a la hora de votarle todo lo que le votan en el Congreso, en este Congreso que va a venir. Esto es lo que se discute. Esto es bien interesante porque cuando uno toma los portales de los diarios, empieza a ver cómo el gobierno provincial se diferencia. Y no obstante, cuando plantean el adversario hablan del kirchnerismo, pero el kirchnerismo no gobierna. Uno lo escucha al gobernador Maximiliano Puyaro y ¿qué dice? Dice, kirchnerismo no, nunca más, tienen que votarnos a nosotros para que no vuelva el kirchnerismo. No, si te querés diferenciar, pedí que te voten para que no gane Milei. Y después, ¿cómo uno puede ir tomando el pulso, ¿no? Cuando uno repasa los diarios y etcétera, etcétera, empieza a ver que las reacciones son espasmódicas. ¿Qué quiero decir con esto? Aparece una noticia, por más trágica que sea, y aparecen las réplicas después. Hoy está en tela de juicio la intervención, el rol del Estado con esta tragedia de los femicidios, uno cada 28 horas en la Argentina. Y entonces, ¿qué sucede? Yo, cuidado, no estoy diciendo que con esto haya que escupir para arriba. Va de suyo que no es tan sencillo resolverlo de la noche a la mañana. Pero ¿qué sucede? Lo que uno no se banca, en todo caso, son las reacciones causa-efecto. ¿Sí? Pasa algo y entonces el efecto es la declaración. Eso es lo que a uno le jode. Entonces dice, salen las funcionarias a decir todo lo que el Estado Nacional no le da. ¿Me explico? Pasa algo, entonces sale la ministra de Salud, ahora Silvia Ciancio, y dice, el gobierno realizó un ajuste criminal en la provisión de fármacos. O no nos dan anticonceptivos, no nos dan esto, no nos dan aquello. Es antes, muchachos, chicas, es antes de avalar todo lo que el presidente propone en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y mucho tiene que ver la elección que va a haber este domingo con que eso no vuelva a suceder. No hay tantas opciones para estar en contra de Javier Milei. Una cosa es lo que se cacarean los medios de Santa Fe y otra cosa es cuando cruzan el arroyo del medio y van a votar. Ahí la cosa cambia. El Pacto de Olivos, lo recuerdan, la Ley Bases, lo recuerdan, el DNU 70, lo recuerdan. Y ahora, no hace tanto tiempo, en estos últimos días, después de que ya Milei había perdido en la provincia de Buenos Aires y ya los gobernadores de Provincias Unidas habían salido a separarse como si nunca le hubieran votado nada, le volvieron a legitimar a Javier Milei las andanzas, las trapisondas en la Cámara de Diputados. Y esto es lo que está a juego el próximo domingo. Vos me vas a decir, che, no, pero yo estoy recontra repodrido de la discusión política. Me parece que todo es lo mismo. Y a lo mejor deberíamos reflexionar y aún, a pesar del enojo, cuando uno está enojado en general no puede reflexionar tanto, ¿no? Está más intempestivo. A lo mejor deberíamos pensar que no hay otra manera mejor de cambiar esto que no sea con los votos. Y a lo mejor deberíamos hacer algunas cuentas para entender que no todo es lo mismo, que son muy sencillas. No cuentas de la macroeconomía. Uno no puede andar por los barrios preguntando por el riesgo país, diciendo cuándo estaba más bajo o más alto, o anunciando a cuánto se fue el dólar. Eso está muy claro. Pero en todo caso, lo que tiene que pensar el que va a votar despojado de su enojo es que no todo es lo mismo. No es lo mismo lo que contaban, por ejemplo, ayer en una reunión algunos empresarios pymes, de que no hay tutía ahora, de que, que hay empresas frigoríficas que reciben boletas de la luz de 60 millones por mes y que si no
la apagan, le cortan la luz y no pueden laburar. No es lo mismo a el tiempo anterior en el que había planes, plazos de financiamiento y subsidios a esa energía que generaba laburo. No es lo mismo. No es lo mismo lo que se paga en IAPOS ahora por cualquier prestación, hasta por una orden médica, que lo que se pagaba antes. No es lo mismo. No es lo mismo que si uno tiene la desgracia de un familiar con alguna discapacidad, no lo financien, no lo atiendan, lo pisoteen, le digan que yo no tengo la culpa, como le dijo el funcionario a cargo antes de quedar involucrado en el tema de las coimas y del 3% de Carina, el que estaba a cargo del Andís y que empezó a escupir y a salpicar a todo el gobierno. No es lo mismo que le digan eso a que le financien los medicamentos. No es lo mismo que los jubilados puedan tener los medicamentos de IAPOS sin cargo después de haber laburado 50 o 60 años, a que ahora que le digan no es culpa mía y que no se los den más. No es lo mismo pagar el transporte público que uno utiliza para laburar. Nadie anda usando el transporte público para irse de joda a la noche, porque a la noche no hay colectivo. El colectivo generalmente se usa para laburar, se usa para ver un familiar, se usa para ir a la escuela. No es lo mismo pagar lo que se paga ahora con el retiro absoluto de los subsidios que lo que se pagaba antes. Entonces, bajo esa idea de que no todo es lo mismo, me parece que hay que ir a votar el domingo. Entender, más allá de los enojos, que no todo es lo mismo. Y que como consecuencia de que no todo es lo mismo, hay opciones que te dicen claramente, oponiéndose a estas políticas salvajes, que la cosa no va por ahí, y hay otras más híbridas que se quieren diferenciar, pero no pueden. Y no pueden porque le votaron todo a Javier Milei, y no pueden porque en el caso del gobierno de la provincia de Santa Fe ha llevado en muchos aspectos un ajuste más salvaje que el propio Javier Milei ha hecho con cada una de las argentinas y de los argentinos. Esto es lo que está en juego el domingo. Por eso entendemos el enojo, claro que lo entendemos el enojo, todos nos enojamos, pero hay que ir a votar. Hay que ir a votar porque si no, quienes piensan que los docentes son todos vagos, sindicalistas y que como consecuencia de no laburar de sol a sol en el campo no producen, se ponen en el mismo lugar, si es que todo es lo mismo, con los que entienden que los trabajadores de la educación son esenciales y que la educación pública también lo es. Si uno no va a votar, se suma a los que dicen que es lo mismo que un trabajador de la salud sea considerado un vago, casi un atorrante, que alguien lo considere un trabajador esencial que en la pandemia se rompió el traste para cuidar, arriesgando la vida a nuestros familiares. Y así los ejemplos serían innumerables. Y esto es lo que, vuelvo a insistir, está en juego el próximo domingo, y de esto tenemos que charlar una y otra vez, mano a mano, con el familiar enojado, con el vecino que no nos da bola, con el que encontramos en la parada del colectivo, con el que sea. Porque además, como también decimos siempre cuando hay elecciones, ese es el único ratito en el que todos valemos lo mismo. Ese y cuando estamos muertos, pero cuando estamos muertos ya no podemos hacer más nada. Algunos otros tópicos que iremos charlando. Ayer hubo una reunión de empresarios santafesinos, precisamente estuvieron los candidatos de Fuerza Patria reunidos con ellos, charlando sobre algunos intereses sectoriales, claramente, sobre políticas para esos distintos sectores. Y es interesante, yo particularmente no había tenido la oportunidad de escuchar a Karen Tepp por fuera de los discursos políticos o la entrevista periodística. Ustedes vieron que todos los candidatos, coacheados o no, cuando tienen una posibilidad de un auditorio grande, quiero decir un acto de campaña, ahí esa barricada,
más o menos guardan un discurso parecido en cuanto a que sea potente, en cuanto a que se manejen 3 o 4 tópicos y sirva para levantar a la multitud. La entrevista periodística también tiene un código, pero la charla sobre ideas, sobre políticas públicas, sobre historia, a mí me dejó muy sorprendido, no había tenido la oportunidad, insisto, y veía en Karen Tepa, además de una candidata que tiene mucha potencia y que ha sido un gran hallazgo, una candidata con un nivel de formación política que le permite transmitirlo a través de un discurso muy claro y muy potente, verdaderamente interesante en esto de que hay que volver a encontrar cuadros políticos, sobre todo desde el campo popular, ¿no? A los otros se les hace más sencillo porque buscan a cualquier charlatán, le sacan una buena foto, le hacen hacer un quilombo en Instagram y con eso alcanza. Eso por un lado. Por el otro lado, ayer tuvimos la oportunidad, invitados por Alberto Gieco, el director de El infierno de los vivos, de ver esa película. Y la verdad que vale mandarle un abrazo a un montón de gente conocida y muy querida que ha trabajado para ese peliculón sobre el libro de Alicia Barberis. Al propio Alberto Gieco, a la propia Alicia, ¿no?, que es la autora de ese libro que es muy consumido en las escuelas secundarias, e instar a quienes todavía no la vieron, fue mucha gente, de hecho se va a quedar una semana más, la 4ª semana, a que vayan, porque es una historia de por acá, porque es una historia que atraviesa a las mujeres, a las adolescentes, y porque además tiene grandes actores y actrices locales, algunos que nosotros no habíamos visto y se revelan como grandes actores, y porque es nuestro. La verdad que es fantástico que sea nuestro, qué sé yo, lo veíamos al flaco Rui Gatti que la rompe, a la querida Colo Montemurri, bueno, eso, Agustín Falco que labura como asistente de dirección, Clarita Sosa, bueno, tanta gente muy conocida y muy querida por nosotros, que la verdad que fue una bocanada de aire fresco poder ir. Y